Hola, ¿cómo están? En este curso vamos a iniciar el curso de gestor de base de datos 2. En este curso vamos a ver los usuarios, el manejo de usuarios en MySQL. Vamos a trabajar con esta base de datos ventas. Esta es la base de datos ventas, donde vamos a crear la base de datos, crear las tablas de la base de datos, registrar datos en cada una de las tablas de la base de datos. Ya, entonces también vamos a ver consultas de una tabla, consultas de diferentes tablas, vistas, crear vistas para una consulta, procedimientos almacenados, trigger y transacciones. Todo eso vamos a ver en este curso de gestor de base de datos 2. Vamos a comenzar con esto de usuarios, ¿ya? Los usuarios, vamos a leer un poquito. Dice: hasta ahora hemos usado solo el usuario root. Cuando instalamos SAM, cuando se instala SAM, por defecto ya tiene un usuario. Ese usuario se llama root, ya que es el administrador y que dispone de todos los privilegios, ¿no? Entonces, cuando entramos, por ejemplo, voy a entrar a SAM, creo que ya lo tengo ejecutándose, aquí ya lo tengo ejecutándose. Siempre para manejar, para trabajar con MySQL deben iniciar MySQL, ¿no? Start. Apache también, si es que voy a usar el phpMyAdmin, entonces y también ejecuto o inicio Apache, ¿no? Y también en el anterior módulo habíamos visto este de acá, que es el MySQL Workbench, ¿no? Este es un entorno donde vamos a poder administrar nuestras bases de datos de MySQL. Entonces aquí por defecto ya tiene una conexión, es esta, por defecto ya tiene esa conexión, aunque pueden ustedes crear sus propias conexiones, que ya lo vamos a hacer enseguida. Entonces, al hacer clic aquí ya yo tengo varias prácticas que había hecho anteriormente, consultas, query 20, ahí están todas las sentencias para crear la base de datos, las tablas de la base de datos B de venta. Está también para registrar los datos a la tabla cliente, para registrar datos a la tabla vendedor y así. Y tengo aquí usuarios, tengo vistas y tengo procedimientos almacenados. Ya, entonces este es MySQL Workbench, ¿no? Entonces por defecto dijimos que por defecto al instalar SAM ya se crea el usuario root. Este usuario root, cuando uno inicia, o sea, por defecto en realidad ya inicia como un usuario root. Entonces uno puede administrar, crear la base de datos, eliminar, modificar, ¿no? O sea, tiene uno todos los privilegios sobre las diferentes bases de datos que tiene MySQL. Ya dice: sin embargo, normalmente no será una buena práctica dejar que todos los usuarios con acceso al servidor tengan todos los privilegios. Para conservar la integridad de los datos y las estructuras, será conveniente que solo algunos usuarios puedan realizar determinadas tareas y que otras que requieren mayor conocimiento sobre las estructuras de la base de datos y las tablas solo puedan realizarse por un número limitado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es crear usuarios. Los conceptos de usuario y privilegio están íntimamente relacionados. No se pueden crear usuarios sin asignarle algún tipo de privilegio, ¿ya? De hecho, la necesidad de crear usuarios está ligada a la necesidad de limitar acciones que tales usuarios puedan llevar a cabo. MySQL permite definir usuarios, además asignar a cada usuario un determinado privilegio, ¿ya? Entonces vamos a comenzar asignándole una contraseña al usuario root, ¿ya? Poner contraseña al usuario root. Entonces, para eso, en la ventana de SAM
en la ventana de SAM. Antes de eso, voy a entrar al localhost. Aquí tengo que escribir HTTP. Aquí fíjense, automáticamente a mí se me muestra. Ustedes no tienen que poner 8080, pasa que ese puerto, el puerto 80 ya estaba usado, yo lo cambié mi puerto a 8080. Simplemente ustedes ponen http localhost y enter. Ya, como yo he cambiado mi puerto, entonces escribo 8080. Y aquí, si hago clic aquí en phpMyAdmin, directamente me manda aquí. Pero podemos darle una contraseña, cosa que cuando querramos entrar, nos pida el usuario y la contraseña. Y para eso voy a cerrarlo esto. Voy a cerrarlo y me voy a venir a panel de control de SAM, que sería este. Y luego me voy a ir aquí a config, a phpMyAdmin config.in.php. Entonces aquí config y voy a elegir esta opción, phpMyAdmin config. Y aquí van a cambiar, si le ponemos aquí, dice tipo de autentificación, quiere decir, ¿ya? Autentificación, tipo de información, dice. Entonces cuando tiene esta opción config, directamente cuando nos vamos a localhost y phpMyAdmin, directamente entra a phpMyAdmin. Pero si lo cambiamos, aquí en este documento está, primero entro ahí, desde donde dice config, cambiar por esta palabra, le cambiamos por esta palabra cookie. Con esto nos muestra una ventana de inicio de sesión, debe guardar los cambios, luego iniciarla nuevamente phpMyAdmin. Entonces aquí en vez de config tengo que ponerle esta palabra cookie. Entonces vamos a hacer eso. Me vengo aquí voy a cambiar, fíjense, estoy en este archivo que he abierto hace rato. Entonces aquí le voy a poner cookie, así se escribe, vamos a verlo. Sí. Entonces fíjense, ese config lo he cambiado, ¿no? Ahí están los pasos que deben seguir. Y luego lo guardo, archivo, guardar, y luego lo cierro. Ahora nuevamente voy a iniciar el phpMyAdmin. Aquí voy a escribir localhost intro y voy a entrar a phpMyAdmin. Y fíjense, me muestra este formulario de inicio de sesión, usuario root, me dice. Y no le puse todavía contraseña, no le asigné una contraseña. Si yo le doy continuar, va a entrar al phpMyAdmin, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que hacer es asignarle una contraseña, si es que quisiéramos entrar con una contraseña. Y para eso pueden venirse aquí a cuentas de usuario. Aquí vemos todas las bases de datos, ¿no? Aquí se ve todas las bases de datos. Ahí vemos todas las bases de datos. También aquí puedo ver la base de datos B de venta, aquí está. Y hay otras bases de datos, MySQL, phpMyAdmin, todas estas son bases de datos. Esto habíamos dicho que es para hacer consultas, ¿no? Sentencias SQL, ¿ya? Y vamos a ir a cuentas de usuario y aquí donde dice root. Todos estos son usuarios, pero lo que queremos ponerle es contraseña para el usuario root. Este es el usuario root, nombre del servidor localhost, contraseña no tiene, privilegios globales, tiene todos los privilegios, que quiere decir que vamos a poder crear bases de datos, eliminar, modificar, crear tablas, ¿no? Todo, tiene todos los privilegios. Conceder, sí, editar privilegios. Entonces aquí editamos los privilegios y aquí podemos quitar algún privilegio, por ejemplo el de datos, puede seleccionar, insertar, modificar, eliminar. De la estructura puede crear, alterar una tabla o crear base de datos, crear índices y eliminar, tiene todos los privilegios. En administración igual, el grant, o sea, puede asignarle privilegios a otros, ya puede crear usuarios, asignarle privilegios.
Pero lo que nos interesa es base de datos, cambio de contraseña. Hay global, base de datos, o sea, está asignado, tiene todos los privilegios sobre todas las bases de datos, ¿ya? Entonces, cambio de contraseña, y aquí donde dice cambio de contraseña, fíjense, aquí dice sin contraseña. Si quisiera quitarle si es que tuviera una contraseña y quiero quitar sin contraseña, pero en este caso quiero ponerle una contraseña, y le voy a poner de contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Puedo poner números y letras, puedo mezclar si quisiera. 1, 2, 3, 4, 5, y luego continuar, y ya está. Esto lo cierro nomás, ya tiene una contraseña. Ahora lo que tengo que hacer es entrar nuevamente a esta, aquí estoy, este es el Apache. Dentro de Apache, phpMyAdmin, al hacer clic, aquí me dice usuario root, y aquí me está pidiendo una contraseña. Entonces aquí voy a ponerle una contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, y continuar, y de esa manera voy a poder ingresar. Ya, entonces nuevamente voy a cerrarlo y voy a entrar de nuevo. Aquí voy a escribir localhost intro, y aquí voy a poner phpMyAdmin, me dice este es el usuario root, contraseña, debo escribir una contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, intro. De la misma manera aquí en MySQL Workbench lo voy a cerrar, lo cierro, inicio MySQL Workbench. Cuando intente entrar me va a pedir una contraseña, entonces aquí escribo la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces voy a poder ver todo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue ponerle una contraseña al usuario root. Ahora, si ustedes quisieran quieren que esté todo normal, ¿qué tienen que hacer? Tienen que venirse aquí donde dice config y elegir PHP, y ahí tienen que poner en vez de cookie, config, ¿no? Config, lo que dijimos aquí, config, eso tendría que poner. Y aparte de eso tengo que ir aquí donde dice cuentas de usuario, donde dice aquí editar privilegios, y me voy a información, cambio de contraseña, y le doy sin contraseña, y con eso ya quitan la contraseña. No se olviden que aquí tienen que cambiarle por config, ¿no? Bien, lo voy a cerrar nomás. Entonces, bien, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, eso es cambiar, poner contraseña al root, ¿no? Y asignar una contraseña al usuario root. Bueno, esos son los pasos, le pone la contraseña y luego continuar. Creo que no le puse continuar, pero continuar. Aquí está. Dice, inicie nuevamente phpMyAdmin, luego ingrese el usuario root y contraseña. Y luego abrir MySQL Workbench. Al hacer clic aquí, les va a pedir ingrese la contraseña y luego OK. Me pide la contraseña y luego OK. En MySQL Workbench, crear un nuevo usuario, dice. Para crear un nuevo usuario, escriben así: create user, nombre usuario, entre comillas simple. En el servidor localhost se va a crear, ¿ya? Identificado, para ponerle una contraseña, tu contraseña. Créate user, nombre de usuario, @ localhost, entre comillas simple, identificado por, y pones, ¿no? Entonces aquí está, créate user Celia @ localhost, identificado por 1, 2, 3. Entonces estoy creando un usuario. ¿Ya? Y hasta este punto nosotros ya podemos autentificarnos con el servidor utilizando el nuevo usuario. Sin embargo, una vez autentificado, las acciones que podemos hacer son mínimas, debido a que este usuario no posee los permisos necesarios para trabajar con la base de datos. Entonces le asignamos permiso. ¿Cómo asigno permiso?
Para poder establecer permisos, las siguientes sentencias deben de ejecutarse utilizando el usuario root. O sea, debo entrar como usuario root. Siempre, si tiene contraseña, pues les va a pedir contraseña, así como hicimos. Y si no tiene contraseña el usuario root, pues directamente van a poder entrar. Si queremos que el nuevo usuario tenga permisos de administrador, todos los permisos debemos ejecutar la siguiente sentencia. Entonces, este de acá, grant es para asignarle privilegio a ese usuario. Tengo que escribir esta palabra, grant, all privilegios. All privilegios quiere decir todos los privilegios. ¿Ya? Asignar todos los privilegios a on quiere decir sobre. Y el primer asterisco es la base de datos. Todas las bases de datos. Cuando pongo así asterisco, todas las bases de datos. Punto, asterisco, todas las tablas. Todas las bases de datos, todas las tablas. Y aquí le indico a qué usuario le estoy dando todo ese permiso, todo ese privilegio. Entonces, en este caso, grant all privilegios sobre todas las bases de datos, todas las tablas, para usuario Celia, @localhost. Entonces, los asteriscos indican que los permisos serán asignados a todas las bases de datos y a todas las tablas. El primer asterisco, base de datos. Segundo asterisco, las tablas. Se le otorga todos los privilegios a la base de datos B de venta para el usuario Celia, dice, ¿no? Entonces aquí, grant all privilegios sobre B de venta, solamente sobre la base de datos venta, todas las tablas para el usuario Celia. Si queremos asignar permisos para ciertas acciones, la sentencia quedaría de la siguiente manera. O sea, lo mismo aquí, estoy asignándole privilegio solo para que haga consulta, insert, update, delete, crear, eliminar sobre la base de datos biblioteca todas las tablas al usuario Celia. Y así, en esta ocasión estamos indicando que el nuevo usuario podrá consultar, crear, actualizar, eliminar registros, así como podrá crear o eliminar elementos como tablas, índices, columnas, funciones, procedimientos almacenados. Todos estos permisos serán válidos únicamente en la base de datos biblioteca y se aplicará a todas las tablas sobre la base de datos biblioteca y se aplicará a todas las tablas para el usuario Celia. Si queremos asignar permisos únicamente a una tabla, reemplazamos el asterisco por el nombre. Por ejemplo, si yo quisiera asignarle todo este permiso al usuario Celia sobre la base de biblioteca, entonces aquí le tendría que dar la tabla P de biblioteca punto autor, en vez de asterisco, autor. Y con esto actualizamos el usuario creado y asignado los privilegios. Una vez que ha finalizado con los permisos que deseas configurar para tus nuevos usuarios, hay que asegurarse siempre de refrescar los privilegios. Los permisos, aquí es un listado de algunos permisos que podemos asignar, ¿no? Los permisos pueden ser crear, eliminar bases de datos o tablas, para eliminar registros, para insertar. Entonces, esos son estos, ¿no?, que le estamos indicando. Y también hay otros para seleccionar, actualizar. Grant Option permite remover permisos de usuarios. Si le ponemos esta opción Grant Option, por ejemplo aquí, le estamos dando todos los privilegios sobre todas las bases de datos, sobre todas las tablas para el usuario Jorge, pero tiene esta opción Grant Option. Con eso, Jorge o este usuario Jorge va a poder crear nuevos usuarios, va a poder asignarle privilegios a los nuevos usuarios y va a tener todos los privilegios sobre todas las bases de datos, ¿no? Bien, hasta ahí lo vamos a hacer. Nos venimos aquí. Entonces ya lo tengo yo aquí creada la sentencia, simplemente los voy a ejecutar. Si quiero ver usuarios de la tabla, hay una base de datos, hay una base de datos que se llama MySQL.
Es más, lo podemos ver aquí, base de datos MySQL. Dentro de esa base de datos tiene muchas tablas, tiene todas estas tablas, ¿ya? Tablas, cada una de estas tablas, y cada una de esas tablas tiene sus columnas, y tiene una tabla que se llama user. Aquí está, esa tabla user tiene estructura, voy a poner estructura, tiene todos estos campos, host, user, password, todos estos campos. Entonces en esa tabla user se almacenan los datos de un usuario que vamos a crear, ¿ya? Entonces si quisiera ver los usuarios, entonces ejecuto esta sentencia. Voy a ejecutar. Antes de eso, aquí está. Estos son todos los usuarios. Root, estos por defecto se han creado. Si quiero crear un usuario, si quisiera crear un usuario, tengo que ejecutar esta sentencia. Crear user Celia identificado. Esta es la contraseña. Lo voy a ejecutar y voy a verlo. Aquí está. Entonces esto me indica que se ha creado correctamente el usuario. Ahora voy a hacer un select. Aquí seguramente aparece, fíjense, Celia. Entonces ya tengo ese usuario Celia, pero he creado el usuario pero no le he asignado ningún privilegio. Entonces si ejecuto esta, bueno, este es para crear el usuario, ¿no? Ya, este es para asignarle, o sea, si ejecuto esta sentencia se va a crear el usuario Jorge con esta contraseña. Si ejecuto esto, le estoy asignando todos los privilegios sobre todas las bases de datos y sobre todas las tablas a Jorge, si es que ejecuto, ¿no? Grant es para así, darle privilegios, todos los privilegios, ¿ya? Pero, y este es grant todos los privilegios a ese usuario sobre toda la base de datos, pero va a tener, con esta opción le estoy diciendo que este usuario va a poder crear nuevos usuarios, va a asignar privilegios, ¿no? Eso quiere decir esto, ¿ya? Luego dice, ahora, este de acá tiene todos los privilegios sobre la base de datos venta, dice, para el usuario Celia. Entonces, si ejecuto esta sentencia, lo voy a ejecutar, entonces le estoy asignando el privilegio, todos los privilegios sobre la base de datos venta, sobre todas sus tablas de esa base de datos. Ahora, lo que vamos a hacer a ese usuario, vamos a crear una conexión para ese usuario, ¿ya? Vamos a crear una conexión. Y para crear una conexión, voy a cerrarlo esto, lo voy a cerrar. Esto también, si quisiera, lo cierro. Voy a ejecutar nuevamente esto. Y aquí esta conexión lo voy a eliminar. Mover, delete connect. Eliminar. Ya. Ahora voy a crearme una nueva conexión solamente para ese usuario. Voy a hacer clic aquí en el signo más. Y aquí voy a escribir conexión Celia. CN Celia. Este es el nombre de la conexión. Y aquí, este es el nombre del host. Este es lo mismo que localhost. ¿Ya? Usuario root dice, pero vamos a crear, no va a ser ya para el usuario root, sino para el usuario Celia, ¿ya? Y además, por defecto, le vamos a asignar una base de datos, aunque ya está asignada la base de datos. No necesito, simplemente voy a crear, porque ya le he asignado la base de datos, ¿ya? Simplemente voy a ejecutar esto y me va a pedir la contraseña. Y la contraseña para ese usuario le dimos 1, 2, 3. Ok. Y aquí me dice que bueno, simplemente le dan continuar, ¿ya? Y aquí les dice que está correctamente, se conecta correctamente, ok. Y luego ok, ¿ya? Ok. Entonces aquí ya tengo usuario. Entonces al hacer clic aquí le va a pedir, voy a entrar, y fíjense que
tiene asignado la base de datos B de venta. ¿Ya? B de venta. Lo voy a hacer de nuevo. Debería estar seleccionado este. Vamos a ver, lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a cerrar. Ya, voy a modificar a edit conexión. Default schema. Aquí en default esquema voy a poner B de venta. B de venta. ¿Ya? Y luego voy a verificar, le voy a poner 1, 2, 3, ok, continuar, ok, y close. Vamos a ver, ahora voy a hacer un clic aquí y directamente, si se dan cuenta, B de venta está seleccionado. Hace rato no estaba seleccionado. Ya, cada vez que entre, voy a cerrarlo nuevamente, lo voy a cerrar y voy a entrar. Entonces voy a hacer clic aquí, me va a pedir la contraseña, voy a poner 1, 2, 3 y luego ok. Entonces directamente está asignada la base de datos B de venta y está seleccionado, ¿no? Entonces esos son los usuarios, ¿ya? Pero si entro, voy a cerrarlo, lo cierro con esto, y si entro con este, voy a poner la otra contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Entonces aquí me está mostrando B de venta, phpMyAdmin y esta base de datos test. Bien, entonces lo que ustedes tienen que hacer como práctico, como tarea, ya es ejecutar, crear la base de datos B de venta. Tienen que crear este drop database B de venta, me permite eliminar una base de datos. Drop database de venta me permite eliminar. Y crea base de datos B de venta, dice. Cuando ejecutan esta sentencia, crear database, lo voy a eliminar, fíjense que lo voy a eliminar. Ya, clic derecho, drop schema, o lo puedo eliminar con lo puedo eliminar también con lo ejecuto, ya está, ya lo he ejecutado. Entonces no tengo la base de datos B de venta. Si quiero crear, pues lo ejecuto esta sentencia, lo ejecuto. Si todo está bien escrito, voy a actualizar con este botoncito, actualizar, aquí está, ya tengo B de venta, pero no tengo las tablas, no hay las tablas, vistas, estas son las vistas, store, proceduras, procedimientos almacenados, funciones. Entonces no tengo las tablas, pero si quisiera usar, una opción es hacer doble clic en B de venta y otra opción es ejecutar esta sentencia, use B de venta. Ejecuto con esto y vean que se pone en negrita. Quiere decir que en este momento está seleccionada esa base de datos. Bien, y así voy creando las tablas. Selecciono esto, por si acaso es comentario. Los comentarios no se ejecutan. Por más que yo seleccione y lo ejecute, esto quiere decir que se ejecutó correctamente, y si lo actualizo, voy a ver la tabla cliente. Ahí está. Entonces, si todo el código está correctamente escrito, entonces simplemente voy a seleccionar y ejecutar. Pero antes de eso, quiero que veamos esto, ¿ya? Para crear, por ejemplo, esta base de datos B de venta, lo primero que deben crear son las tablas independientes. ¿Cuáles son las tablas independientes? Por ejemplo, cliente no está usando a otra tabla, a cliente lo usan. ¿Quién lo usa? Venta. Aquí hay una relación entre cliente y venta, hay una relación. Un cliente puede realizar a un cliente se le puede hacer muchas ventas. Entonces el que tiene muchos toma la llave del que tiene uno, dijimos, ¿no? En este caso, y de cliente, fíjense que esta llave de cliente, de la tabla cliente, lo pasamos aquí. ¿Por qué? Porque un cliente puede tener muchas ventas, pero una venta en específico solo le pertenece a un
cliente. De la misma manera con el vendedor. Un vendedor puede realizar muchas ventas, pero una venta solo le ha hecho o ha realizado un vendedor. Entonces el que tiene muchos toma la llave del que tiene uno, ¿ya? Un vendedor realiza muchas, asterisco, entonces este es toma la llave del vendedor. Y entre venta y producto hay una relación de muchos a muchos. En una venta pueden haber muchos productos y un producto puede estar en muchas ventas. Por eso se ha creado esta tabla intermedia, detalle venta. Y de venta y de producto son al mismo tiempo, son foráneas y son llaves primarias. Y de venta lo estoy tomando de esta, ¿no? De esta tabla. Y de producto estoy tomando de esta tabla. Entonces esta tabla intermedia toma las llaves de ambas tablas, ¿no? Y un producto pertenece a una categoría y una categoría puede tener muchos productos. Entonces es que tiene muchos, toma la llave del que tiene uno. O sea, y de categoría, fíjense, y de categoría es foránea, o sea, le pertenece a la tabla categoría. Bien, entonces para crear las tablas empiezan creando de cliente. No puedo crear primero venta y luego crear cliente. ¿Por qué no? Porque cliente no usa a otra tabla, sino venta usa a cliente, venta usa a vendedor. Entonces cliente y vendedor son tablas independientes, o sea, no dependen de otro. En cambio, la tabla venta usa usa la tabla cliente, o si quieren decimos depende de la tabla cliente. La venta depende de la tabla vendedor. Y de la misma manera detalle de venta. Yo no puedo crear primeramente detalle de venta si la venta todavía no existe. Entonces primero debo crear venta para crear detalle. Tampoco puedo crear detalle si no existe producto. Debe existir producto para crear detalle, o sea, debe existir tanto venta como producto para crear detalle de venta. Categoría sí lo puedo crear primero. Las tablas independientes en este caso son cliente, vendedor y categoría, porque categoría no toma la llave de ninguna otra tabla, no tiene llave foránea. Cliente no tiene llave foránea y vendedor no tiene llave foránea, por lo tanto son independientes. En cambio, producto sí tiene una llave foránea y de categoría está tomando la llave de categoría. Por lo tanto, producto, antes de crear producto, debo crear categoría. Antes de crear detalle de venta, debe existir producto. También debe existir venta, ¿ya? Entonces, por esa razón he comenzado creando la tabla cliente primeramente, ¿ya? Create tabla cliente, así se crea. Antes de eso, debo seleccionar la base de datos, ya está seleccionado, y luego simplemente selecciono y lo ejecuto. Pero antes de eso, que fíjense, estos son los campos: y de cliente, nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, teléfono, son campos de la tabla cliente. Este y de cliente es de tipo entero, esto quiere decir int, not null, de tipo entero, no nulo. Primary key, que va a ser una llave primaria. Auto increment quiere decir que el dato o los valores de y de cliente se va a incrementar automáticamente. Nombre, varchar, máximo 30 letras me va a aceptar entre espacios y letras. Apellido, varchar de 30, fecha de nacimiento de tipo date o fecha, género, varchar de 1, no nulo, teléfono, varchar de 30. Aquí fíjense que no le puse not null, no le puse. ¿Qué quiere decir? Que teléfono va a aceptar valores nulos. O sea que si no le pongo teléfono en ese campo, un número de teléfono, igual me lo va a aceptar. En cambio, en nombre no. Aquí fíjense, en nombre no le puse not null. Ustedes le ponen, por favor, not null. O sea, no puedo dejar libre sin nombre al ID cliente. Le agregan ahí not null, apellido, not null, fecha de nacimiento, not null. Ya, teléfono lo pueden dejar así, ¿ya? Entonces, y luego viene la tabla vendedor. Lo mismo,
estos son sus campos de tipo entero, va a almacenar datos de tipo entero, no nulo, va a ser una llave primaria y se va a incrementar automáticamente. Y así, ahora fíjense en este caso, crear tabla venta. Su primer campo es id venta, de tipo entero, no nulo, va a ser una llave primaria y se va a incrementar automáticamente. La fecha de venta, sería la fecha de venta de este tipo, ¿no? Y de cliente, van a ser foráneas, esta es una foránea, y de vendedor foráneo. Ahora, para poder relacionar la tabla venta, la tabla vendedor con la tabla venta, deben escribir esto, constraint, restricción, quiere decir esto, este es un nombre que le estamos asignando a la restricción. Ya, le estamos diciendo que este campo id cliente va a ser una llave foránea, foreign key, ya, que este id cliente va a ser una llave foránea en la tabla venta. Y va a hacer referencia, va a hacer referencia a la tabla cliente, a su campo id cliente, o sea, a este campo. Está haciendo referencia a este campo de la tabla cliente, eso quiere decir. Entonces, con esta línea, lo que estamos haciendo es relacionando la tabla venta con la tabla cliente. Eso estoy haciendo. Y se está creando una llave foránea en la tabla venta. Este campo id cliente va a ser una llave foránea. Y con esto creo la relación. Con esto creo la relación y le estoy diciendo que ese campo va a ser foráneo. De la misma manera con vendedor, venta con vendedor. Este es el nombre de la restricción. Le estoy diciendo que este id vendedor, este campo id vendedor va a ser una llave foránea, foreign key. Y va a hacer referencia a la tabla vendedor en su campo id vendedor, a este. ¿Ya? Entonces, con esto, si yo ejecuto, por ejemplo, estos, si ejecuto esto, ya se creó, hasta ahí se ha creado mi tabla cliente y vendedor, ¿ya? Ahora, si ustedes se vienen aquí, me voy a venir a me voy a base de datos, elijo B de venta y me voy aquí a más diseñador. Aquí van a ver que tengo vendedor creado y tengo cliente. ¿Ya? Tengo las dos tablas. Ahora voy a ejecutar venta, voy a ejecutar y van a ver que se va a crear esta tabla, pero además va a estar relacionado. Ya está, me voy a venir aquí y lo voy a actualizar. Ahí está, miren. Está relacionado. Cliente está relacionado con venta, vendedor está relacionado con venta, y de cliente y de vendedor son llaves foráneas. De la misma manera con los otros, ¿no? Primero creo categoría. ¿Por qué primero creo categoría? Porque producto está usando a la tabla categoría y de categoría, está haciendo referencia a este campo. Entonces con esta línea le estoy diciendo que se va a crear una restricción, que y de categoría va a ser una llave foránea y va a hacer referencia a la tabla categoría en su campo y de categoría, que sería este. Entonces, si yo ejecuto estos dos, puedo seleccionar ambas tablas y ejecutar, y se me va a crear la relación. Si actualizo, van a ver, aquí está. Ya, producto, no lo puedo mover, fácilmente antes se podía mover y ahora no lo puedo mover. Ahí lo voy a dejar, ahí está. Pero vean que no hay relación todavía entre el producto y la venta, ¿no? No hay. Entonces, ¿cuándo se va a crear la relación entre producto y venta? Cuando lo ejecute detalle de venta. Entonces aquí le estoy diciendo, el detalle de venta va a tener este campo y de venta
y de producto, pero aquí no le estoy diciendo que este va a ser una llave primaria, aquí tampoco. Pero aquí fíjense, cantidad también va a tener, cantidad. Pero aquí le estoy diciendo primary key, los dos van a ser llaves primarias, le estoy diciendo, y de venta y de producto. Pero al mismo tiempo le estoy diciendo que va a haber una restricción que se va a llamar FK venta, esa restricción, y este y de venta, sería este, ya va a ser una llave foránea y va a hacer referencia a la tabla venta. De la misma manera con producto, esa restricción se va a llamar FK producto, va a ser una llave foránea, este y de producto, ya va a ser una llave foránea y va a hacer referencia a la tabla producto. Entonces, si ejecuto esto, entonces se va a crear la relación y lo podemos ver aquí y la actualizo. Entonces tendría que acomodarlo para verlo, la relación. Ahí está. Detalle venta con producto, a ver si lo puedo traer a este lado. Ahí está. Categoría, si lo puedo llevar allá. Clic, ahí está. Producto, lo voy a bajar un poquito. ¿Ya? Entonces, producto está relacionado con categoría, producto está relacionado con venta, está relacionada con venta. Y este es el vendedor. ¿Ya? Entonces fíjense que vendedor está relacionado con venta, cliente con venta, venta con producto a través de este detalle y producto con categoría. ¿Ya? Entonces en caso de que se puede, si todo está bien escrito, si no tienen errores en la sintaxis, se puede seleccionar todo y ejecutar en uno. En este momento, si no tiene datos todavía, la tabla cliente no tiene datos, voy a agregarme una nueva aquí, SQL, aquí está seleccionado venta. Si hago un select asterisco from venta, no venta, cliente, punto y coma, entonces si ejecuto esto, van a ver que en mi tabla cliente no hay ningún dato. ¿Ya? De la misma manera para vendedor, si yo ejecuto vendedor, tampoco hay, ¿ya? Vendedor. Puedo ejecutar los dos si quisiera, puedo ejecutar los dos. Ejecuto y aquí se me crea cliente 2, vendedor 3, ¿no? Entonces están vacías mis tablas, no tienen datos. Entonces aquí en query venta yo tengo para registrar cliente, vendedor, otra cosa. Siempre primeramente deben registrar las tablas que son independientes. Por ejemplo, cliente no usa a otra tabla, vendedor no usa otra tabla, pero venta sí usa a cliente y usa a vendedor. Entonces las tablas independientes primero se crean, lo ejecuto. Hasta ahí he registrado datos en la tabla cliente y en la tabla vendedor. ¿Ya? Entonces para insertar datos para los nuevos, porque los que llevaron ya base de datos 1 ya saben para qué sirve esto. Dice insert into, quiere decir insertar dentro de la tabla cliente, dentro de cliente, valores. Aquí no necesitaba mandarle 1, 2, 3, 4, porque le dijimos auto increment en el ID. Entonces aquí pude haberle mandado null, automáticamente iba a incrementar. ¿Ya? Este es el nombre, apellido, edad o fecha de nacimiento, género y teléfono. Esos son los valores para cada campo de la tabla, ¿no? ¿Ya? Ahora fíjense, voy a ejecutar, aquí me voy a venir y voy a ejecutar cliente y fíjense, ¿no?
Entonces este es el campo, y de cliente, nombre, apellido, fecha, género, teléfono, y estos son registros, ¿no? Registro. Entonces lo que hicimos fue enviarle un valor para cada campo, Entonces aquí este es un registro, este es el segundo registro, tercer registro. Entonces insert into cliente los valores, primer registro, insert into cliente los valores, segundo registro, y así. Y de la misma manera para la venta, aquí por ejemplo, yo no me puedo inventar un cliente que no exista. Este pertenece a qué campo. Voy a hacer un select de mis ventas. Select asterisco from venta. Punto y coma. Ahí van a ver los campos. Ejecuto. Aquí está. Y de venta, fecha, y de cliente y vendedor. Entonces este primero, este es el I de venta, la fecha de venta, cliente y el vendedor. Por ejemplo, si yo le pongo aquí el cliente 10, pero si ese cliente 10 no tengo almacenado en mi tabla cliente, pues me va a dar error. Si trato de ejecutar esto, me va a generar error. Si ejecuto, fíjense, dice no puede añadir o actualizar una fila hijo foreign case constraint fallado, me dice, ¿no? Entonces sí o sí tengo que escribir un cliente que sí existe, ¿ya? Control Z, no sé qué valor tenía, 1 tenía. Entonces voy a ejecutar esto. Estas son las ventas, no se olviden, venta 1, venta 2, venta 3, lo ejecuto, ya está. Pero cada venta tiene su detalle. Tiene su detalle, pero no puedo yo insertar en detalle de venta mientras no haya producto, y yo no puedo insertar datos en la tabla producto si todavía no registro las categorías. Entonces lo primero que tengo que hacer es registrar las categorías, ahora puedo insertar los productos. Estoy insertando productos para la categoría 1, 2 y 3. Puedo insertar más si quisiera, ¿ya? Y inserté productos para la categoría 1, inserto productos para la categoría 2, inserto productos para la categoría 3. Puedo seleccionar todo y ejecutarlo en uno. Ya, ahora sí, recién voy a poder insertar detalle de venta, porque detalle de venta usa a la venta, usa el código del producto, y esta es la cantidad. Ahora sí, por ejemplo, en la venta 1 se vendió este producto, esta cantidad. En la misma venta 1 se vendió este producto y esta cantidad. Y así, en la misma venta, en una venta se vendieron 4 productos. En la venta 2 se vendieron 2 productos. En la venta 3 se vendieron 2 productos, y en la venta 4 2 productos, y así. ¿Ya? Entonces, como aquí tengo 6 ventas, tengo registrado 7, aunque me falta 1, creo. Sí, me falta porque aquí hay solamente 6. Entonces voy a ejecutar todo esto, lo ejecuto, ahí está. Bien, entonces ya tengo registrado las ventas, todo lo tengo registrado. Si su código está bien escrito, lo voy a eliminar de nuevo, derecho, lo voy a eliminar, drop, ¿ya? Puedo eliminar con drop database de venta, lo ejecuto y lo elimino, lo actualizo. Y se eliminó, fíjense que se eliminó, ¿ya? Entonces, para crear, fíjense que sabemos que todo este código está bien escrito. Si vemos que todo el código está bien escrito, puedo seleccionar todo y ejecutarlo. Lo ejecuto, iniciar, y ahí se están creando las tablas, se están registrando los datos, y lo actualizo, actualizar, y ahí están todas mis tablas. Y voy a poder hacer consulta de las diferentes tablas, que lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces yo puedo seleccionar estos y ejecutar, y voy a ver si quisiera ver los detalles de venta también.
select asterisco from detalle o producto, por ejemplo, producto.com, select asterisco from categoría, select asterisco from detalle venta, Entonces, si yo ejecuto todo esto, entonces me va a mostrar aquí cliente, vendedor, venta, estas son las ventas, venta 1, cliente 1, vendedor 1. O sea, la venta 1 se vendió en esta fecha, se vendió al cliente 1 y lo hizo el vendedor 2. Y así, este es el producto B1, este es el nombre, este es el stock, el precio y pertenece a la categoría 2. Y las categorías 1 es lácteos, bebidas, 3 carnes y así. Detalle de venta. En la venta 1 se vendió este producto L1 y la cantidad. En la misma venta 1 se vendió el producto L2 y esa cantidad. En la misma venta 1 y así. Luego la venta 2, este producto, esa cantidad. Y así. Bien, por el momento vamos a quedar ahí. Gracias por su atención. Que tengan un buen día.